Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al curso básico para la comunidad. Estamos en el tema 2, la ley de Moisés. Un regalo que es dado a aquellos que son encontrados, Israel, gobernados por Dios. Y estamos trabajando un tema muy interesante, que comprende en conceptos que van a formar no solamente nuestra mentalidad, sino también nuestros corazones. Por ejemplo, la Torá no salva. La Torá es la evidencia de que hemos sido salvos como tal. Es el fruto que proviene de aquel que dio su vida y que nos llamó de tinieblas a una luz admirable. De hecho, lo vamos a ver en la palabra en Hechos 4:12, que dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos como tal, sino en el nombre del Mesías. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Torá? Pues Romanos 3:19 lo aclara. El propósito de la Torá es que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ahora, si la salvación es en el Mesías, ¿cómo fueron salvos Abraham, David o Daniel? ¿Acaso podríamos decir entonces que todos aquellos que vinieron antes del Mesías, pues no son salvos, porque no confesaron su nombre? Y para ello vamos a ver varios pasajes bíblicos que nos comprueban la preexistencia del Mesías y que pronunciar su nombre es tan indistinto como realmente tener el deseo genuino en el corazón del anhelo por lo que significa su nombre, Yah Oshiach, Dios, sálvame. Acompáñenme, por favor, al Evangelio. Vamos a ir a Juan capítulo 8, donde vamos a ver a Jesús y a Abraham. Sí, así como lo escuchan. Dice en el verso 53, luego de una gran prerrogativa que existe entre los maestros de la ley y el Mesías. Ellos responden: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Verso 54, respondiendo Jesús le dijo: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Verso 55, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco, sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¡Fua! Con esto querían apedrearlo porque le decían: ¿cómo si tú no tienes 50 años? Ya viste a Abraham, ¿sí? Y está escrito, hermanos, que no solamente el Mesías fue visto por Abraham. No solamente Abraham lo vio, sino que el Mesías mismo salió a su encuentro. No solamente eso, sino que comió con Abraham, comió carne, leche, mantequilla y compartió los propósitos que tenía para aquel tiempo. Y no solamente eso, sino que además le adoró. Porque recuerden que el Mesías es la forma visible del Dios invisible, el primogénito, lo primero de toda la creación. Entonces queda más que claro que este ángel del Señor, ¿sí? Que el Mesías, como también está escrito, que sus salidas son desde el principio hasta el final, no está supeditado a un rango de tiempo y que el mismo que se postró delante de él, le adoró y clamó por su salvación. Aquel Padre nuestro llamado Abraham es el mismo que encuentra salvación a través de su fe en el Mesías de Israel. Pero vamos a ver ahora Mateo capítulo 22 y vamos a preguntar lo mismo por David, Jesús y David. Dice así en el verso 42, diciendo: ¿qué pensáis del Cristo? Está preguntando el Mesías. ¿De quién es hijo? Ellos le dijeron: es de David. El Mesías va a responder. Él les dijo: pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle. Entonces, ¿David vio o no vio al Mesías? Claro que sí. No solamente que le vio,
sino que le llamó Señor. ¿Cómo es entonces su hijo? Entonces veamos nuevamente ustedes que esta pregunta tan sencilla que hace el Mesías, tan difícil de entender para los maestros de la ley, es la que para nosotros es la más grande de las revelaciones. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que el Mesías, ¿sí?, en lo natural es hijo de David, pero en la preexistencia del Mesías, ¿cómo acaso puede ser su hijo si le llama Señor? Eso muestra nuevamente el concepto que hoy estamos desarrollando, que está escrito en la Torá, y es que las salidas del Mesías son desde el principio hasta el final. Pero bueno, ya hemos mostrado muchos ejemplos, vamos a uno más, ¿qué les parece? Daniel capítulo 6, Jesús y Daniel. En el verso 20, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, este es el rey Darío de Medo Persia, quien tuvo que meter a el foso de los leones a Daniel a causa de una treta que le hicieron los sátrapas del reino y la cual él mismo cayó. Daniel, siervo del Dios viviente y el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. ¿Sí? Continuamente vamos a ver al ángel del Señor, vamos a ver a Dios mismo, como muchas veces lo veremos hablando, y no tomando la forma de un ángel como tal, ni presentándose a sí mismo como lo ha hecho Gabriel, o como lo ha hecho Miguel, o como lo han hecho otros enviados del Señor. ¿Está bien? Ahora, es importante que vayamos desarrollando este concepto de los grandes hombres de Dios teniendo estos encuentros maravillosos con la imagen visible del Dios invisible. Damos otro ejemplo. Job, ¿qué les parece? Mano Lincoln, Job, no lo he leído el libro y no creo haber visto eso. Miren el anhelo, que es el concepto que ahora vamos a empezar a trabajar. Job 19 dice, Job anhela al Redentor. Verso 25. Yo sé que mi Redentor vive. Job está a punto de morir, dice la palabra que está lleno, no solamente de llagas, sino que una sola es, desde la punta de su cabeza hasta el punto de los pies. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de deshecha esta mi piel, en mi carne, he de ver a Dios. Y lo vio porque vimos los versos finales. Al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y nadie puede ver a Dios y vivir. Entonces, ¿qué estamos viendo? La imagen visible del Dios invisible. Ahora, yo puedo escuchar claramente a los que puede saltarles difícil este concepto, diciéndome, hermano, usted está hablando de hombres ejemplares, famosos, sí, pero son hombres que lo fueron no por ser favoritos, amados hermanos, sino por ser obedientes hasta en los momentos de mayor oscuridad. Y cómo ello pudo haberlos hecho salvos hasta en un caso hipotético, aún sin el Mesías, a pesar de que ya aclaré cómo le vieron y le anhelaron. Hermano Lincoln, a mí me parece que usted acaba de decir una herejía. ¿Sí? Solo en Cristo hay salvación. Y no es una herejía, hermano, hermana. ¿Sí? Es que conozcamos toda la Escritura y sepamos que Dios, ¿sí?, que Dios por sus obras de santidad y sacrificio dio salvación, inclusive a 3 hombres, como está escrito. ¿No me crees? Vamos juntos al libro de Ezequiel capítulo 14, donde veremos 3 hombres salvos por fe, por su fidelidad a la palabra de Dios. Vamos a ver eso. En el verso 13 habla el Señor, dice así, Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose, y extendiere yo mi mano, y enviare hambre, y cortare de ella hombres y bestias. 14. Si estuviesen en medio de ella estos 3 varones, atención, Ezequiel 14, 14, imposible olvidarlo, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Entonces tenemos el ejemplo de 3 hombres en la Biblia que son salvos por obras. Entonces, para aquellos que tal vez no alcanzamos a entender la totalidad de lo que significa, o al menos lo que el Evangelio se nos ha vendido, uno no es salvo por obras humanas, sino por las obras que Dios determinó desde el principio, que están en su bendita Torá. Entonces, cuando un hombre vive por estas obras, las cuales son obras de Dios, pues está siendo justificado, no porque haga obras humanas,
porque las obras humanas siempre van en contra de Dios, pero Noé fue obediente. Daniel, obediente ¿hasta cuándo? Hasta echarlo a una fosa de leones. ¿Qué tal Job? Que su piel fue deshecha. ¿Sí? Entonces tenemos que ir conociendo este concepto de salvación como una muestra de lo que nuestros actos hablan. Una persona es salva no porque lo diga con su boca, sino porque con su corazón cree para justicia. Romanos capítulo 10, verso 9. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestro corazón la justicia, la fidelidad al Señor, pues se ve representada en una vida de santidad. Eso es lo que nosotros como creyentes debemos empezar a demostrar, porque decir que somos salvos por Jesús, pues eso está llena la calle de esos conceptos. Entonces, sigamos leyendo para tener un poco más de concepto. Verso 19. O si enviare pestilencia sobre esta tierra y derramare mi ira sobre ella en sangre para cortar de ellas hombres y bestias y estuviesen en medio de ella nuevamente Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Podríamos decir que ellos vivieron una vida desordenada y llegaron obras humanas. No. 3 hombres que vivieron conforme a la palabra de Dios, conforme dentro de lo que en sus corazones habían recibido. Y Dios los coloca, en este caso, hipotético. ¿Sí? Entonces, yo puedo escuchar gente que me dice en este momento, hermano, son argumentos lo que expone. En cierta forma es comprensible que el anhelo de salvación es el Mesías. Nosotros estamos iguales, anhelando continuamente la salvación de Dios, que tiene nombre. Ahora lo conocemos, ahora tenemos la revelación. Lo mismo se le fue dicho a hombres cuando vieron al Mesías en pañales y dijo, ahora puedo morir en paz porque mis ojos han podido conocer la salvación. ¿Sí? Y ese hombre pudo descansar en la esperanza de la redención de un Mesías que cargaba en sus brazos, pero que aún no había muerto como tal en la cruz del Calvario y resucitado el tercer día. ¿Sí? Por lo tanto, más que el nombre Yeshua, lo hemos hablado, más que pronunciarlo como hoy en día en Raíces Hebreas de la Fe se crean estudios completos, dogmas, doctrinas y de hecho eh, ¿cómo decirlo? Se sienta de mala manera una persona que no lo dice como su grupo lo dice. Entonces, más que pronunciarlo, es anhelarlo como lo hemos aprendido. Es mejor que cerremos nuestra boca, como dice la Torá, si realmente la tenemos en el corazón, y que confesemos con nuestra vida, con nuestros actos, la salvación que es por el Mesías. Eso es realmente. Una persona no puede decir que es salva si su vida no va conforme, acorde a lo que el Mesías está viviendo y diciendo para nosotros, ¿sí? Porque si no podríamos decir también que todos los que estuvieron antes del sacrificio del Mesías pues no son salvos y aquellos durmieron en la esperanza. Si no me crean, lean Hebreos y vean todo aquella gala que se presenta de salvación, el salón de la fama como se les es conocido. Y dice por la fe, y por la fe, y por la fe, y cerraron boca de leones, y por la fe Abraham, y por la fe Noé. ¿Podríamos decir que ellos no son salvos porque no estuvieron en tiempos del Mesías? No, descansaron y durmieron, como dijo Job, en la esperanza que dentro del polvo aparecería su Redentor. ¿Sí? Inclusive podría decirse eso si no conociésemos lo que está escrito, qué es lo que pasa cuando exponen este tema del nombre del Mesías. Pero, ¿cómo poder responder si Job, Daniel, Noé, David fueron salvos antes del tiempo de la era del nacimiento del Mesías? Lo respondemos con este versículo bíblico. Apocalipsis, capítulo 13. El Cordero de Dios, y es la preeminencia siempre del Evangelio, y es verso 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Sin embargo, si bien tuvo un cumplimiento en el Cronos, en el tiempo en el que vivimos, sepamos que el Cordero fue inmolado desde el principio. ¿Sí? Este plan que el Señor tuvo con nosotros nunca fue un plan B, siempre ha sido el plan del Señor. Él no se equivoca. El Señor no tiene plan B. El Señor siempre ha tenido todo en control, pues todo lo que Él hace y es perfecto. Entonces, la misma actitud que tiene Job
en la cual clama por un redentor y un salvador. La misma actitud que tiene Daniel en el foso de leones, preocupado por su vida y clamando por su Señor. La misma actitud que tiene Abraham al querer postrarse y adorar al Mesías. Es la misma que tú y yo debemos tener, ahora que tenemos la bendición, y tal vez no tuvieron los patriarcas como tal, de ya conocer su nombre, haber visto su caminar, su vida y el día de hoy poder confesarlo. ¿Sí? Y solamente quiero decir una sola cosa más. Recuerden lo que está escrito inclusive en el Evangelio, en Apocalipsis capítulo 3, cuando dice que aún el Mesías le será dado un nombre nuevo que ninguno de nosotros conoce. O sea, tanto problema por el nombre del Mesías cuando aún su nombre, como está escrito, será otro. ¿Por qué? Por el concepto del que hemos hablado. El nombre no es una etiqueta. Yo le puedo poner a una licuadora arriba Auto Ferrari y no deja de ser una licuadora. Entonces, el nombre tiene que ver con el propósito. ¿Sí? El Mesías, en el tiempo en el que nosotros clamamos, es Yahoshua, es Señor Dios, sálvame. Eso es lo que es para nosotros. Salvación en ningún otro nombre hay salvación sino en Él. Él es salvación para nosotros, ¿sí? Y así como nosotros también vamos a recibir un nombre nuevo cuando estemos en su presencia. Es lo que anhelamos, es nuestro propósito en la vida. Que el Señor nos permita ser dignos de permanecer como está escrito, porque el que permanece hasta el final, ese será salvo. Ahora, volvamos a este concepto. La Torá no salva. Ya creo que ha quedado más que claro que huesos secos y muertos, pues no pueden guardar nada, necesitan salvación. La Torá es la evidencia de que hemos sido salvos como tal. De hecho, Hechos 4:12 lo afirma, en ningún otro hay salvación porque no hay nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Para qué es la Torá? Romanos 3:19. El propósito de la Torá es que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ese es el concepto que nosotros tenemos que trabajar. Entre más trabajo el tema 2, pues yo más callado me siento. Entre más conozco de la palabra de Dios, me doy cuenta en cuánto más puedo estar en falta. ¿Sí? Sin embargo, ¿existe relato bíblico de ello? Vamos a buscar, pero ya no vamos a dejar a lo que es el Testamento de los Antiguos, que es como estamos llamando nosotros a estas páginas antes de lo que es conocido como el Nuevo Testamento, y vamos a ir un poco a el tiempo de las primeras comunidades después del Mesías. Acompáñenme, por favor, a 2 Timoteo 3, donde vamos a entender el concepto claro de la Torá y la salvación. ¿Ok? Dice en el verso 14, está hablando Pablo aconsejando a su discípulo Timoteo. Le dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién aprendió Timoteo? Bendita sea el Señor por su abuela Loida y su madre Eunice. Benditas sean las abuelas y las madres que a veces tienen que tomar un rol que no tomaron los varones, como el papá de Timoteo, un hombre griego, ¿sí? Hombre griego, padre griego, madre judía, ¿sí? Entonces, qué importante el rol que cumplen Loida y su madre Eunice, y el apóstol Pablo lo confirma. Y que desde la niñez, verso 15, ha sabido las sagradas escrituras, ¿sí? O sea, imagínense ustedes qué eran las sagradas escrituras para él. La sagrada escritura será el evangelio, las sagradas escrituras son las cartas de Pablo. Recuerden que las cartas de Pablo prácticamente las escribe estando preso, ¿sí? Estando en esta cárcel domiciliaria que le pusieron, ¿sí? Fue el tiempo donde nosotros más pudimos conocer las cartas de Pablo. Entonces, hasta este momento no tenemos el Evangelio, no tenemos las cartas. Entonces, ¿qué era la Sagrada Escritura para Timoteo? La Torá, los profetas, el Tanaj, los Ketubim. Eso era la Torá para ellos. Verso siguiente, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí está el concepto. Hermano Lincoln, explíquelo. ¿Cómo puede ser que la Torá, que no salva, sí me puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Porque te permite reconocer quién es el Mesías y cuáles son sus obras. Si no vamos a estar creyendo que cualquier persona que se dice ser el Mesías, pues entonces nosotros los vamos a escuchar. De hecho, hay que tener sumamente cuidado, porque el Mesías dijo que en el final de los tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos, ¿sí?
que vendrían a hablar de las concupiscencias de la gente, de lo que le gusta oír, y tendrían un comezón de oír, pero de oír los que querían. Entonces tenemos que tener cuidado con los falsos profetas, porque es la Torá quien nos hace sabio por la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. Y si no, pregúntenle a la mujer que está con el flujo de sangre y que el Mesías le dice, por tu fe has sido salva. Cuando ella le dijo, yo sabía que si te tocase, serías sana, serías salva. Ella sabía que su fe era ¿en quién? ¿En un pedazo de tela? No, en el Mesías que la portaba. Pero lo que tocó, aquella tela que se llama tzitzit o tzitziyot, es las alas de salvación por las cuales el Mesías traería sanidad. ¿Se dan cuenta cómo un concepto, tal vez tan sencillo que todos hemos leído, requiere el conocimiento de la Torá? Requiere el conocimiento de lo que nosotros mal llamábamos Antiguo Testamento y que realmente es el Testamento de los antiguos, para entender que la Torá te hace sabio para reconocer la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esta palabra también tiene que ver con maduro, no es que no es infalible, es maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura. ¿Qué era la escritura nuevamente, para Timoteo? ¿Era el Evangelio? ¿Eran las cartas de Pablo? ¿Era Apocalipsis? No. Era Torá, Nevín y Getubín. Tanaj, el testamento de los antiguos. Para toda buena obra. Para eso es. La Torá es para que cerremos nuestra boca y para que demostremos la salvación como una evidencia de que el Mesías hizo la obra en nosotros. Es decir, que en este caso, un joven de padre griego, madre judía, abuela judía, que lo único que conoció fue la Torá, que si bien no le salva, sí le hizo sabio para reconocer la salvación en el Mesías. Y cuando Pablo le habló de estos hechos, dice, sí, tú eres un verdadero hombre de Dios. Además, esto le hizo humilde. Lean ustedes cómo Hechos 16 hablan de que era un hombre sencillo, humilde este joven. La Torá le cerró la boca, le permitió reconocer a su Salvador. Y de esos ejemplos está lleno la palabra. Cada vez que el Mesías decía, tu fe te ha salvado. No, pues sí, lo que salva es el Mesías. Sí, pero el conocimiento de la Torá y el cumplimiento en el Mesías es lo que el Señor reconoció en ellos. ¿Sí? Pero hermano Lincoln, ¿qué está diciendo? La fe es un concepto abstracto, hermano Lincoln. La fe no se puede materializar. ¿En serio es así? Me pregunto. Les pregunto a ustedes, ¿será que la fe es un concepto abstracto griego que no se puede materializar? Analicemos el texto bíblico. Vamos a analizar solamente el verso 15. Dice que la salvación es por la fe que es en Cristo Jesús. Sí, si le vemos en griego, la palabra del G4102 es pistis, que tiene que ver con persuasión, credibilidad, convicción, verdad, veracidad de Dios, fe, fidelidad, fiel, gracia. ¿Sí? Muchos conceptos como abstractos. Pero si nosotros nos vamos a la palabra hebrea, viene el Strong H530, que es la palabra emuná, ¿sí? Y tiene que ver con fidelidad, fiel, lealtad. Bueno, hermano Lincoln, bastante cerca, pero también dice que es verdad. Fidelidad a la verdad, justamente, ¿sí? Y de hecho, la palabra emet, que es de donde proviene esta palabra emuná, justamente es lo que nos enseña, que es fidelidad a la verdad. Pero vamos a colocarlo y a escribirlo para que quede lo suficientemente claro, ¿sí? Fe es emuná, Strong H530, que es fidelidad. Recuerden que hay una raíz de emuná que es emet, ¿sí? Emet, ¿qué es emet? Pues emet es verdad. Por lo tanto, fe es fidelidad a la verdad. Y ahí no tenemos duda. ¿Por qué? Que sabemos que es la verdad. Tu ley es la verdad. Salmo 119, verso 142. Yo soy la verdad, dijo el Mesías. Juan 14, 6. Cada vez que somos fiel al Mesías, pues nosotros estamos siendo fiel a la Torá también. Cada vez que soy fiel a la Torá, pues estoy siendo fiel también a la Torá viviente. Ese es el concepto que tiene que quedarnos el día de hoy. Por lo tanto, podríamos resumir entonces que fe es fidelidad a la Torá, sea escrita, sea viviente, porque son la misma. Ahora, lo que ustedes podrían preguntarme es, ¿dónde dice que seguir los mandamientos
y al Mesías es la fe verdadera? Esa sería una buena pregunta. Hermano Lincoln, me encantó el concepto del Strong. Ustedes saben que a mí me gusta eso del griego, que la palabrita me gusta. Pero ¿dónde dice en la Biblia que la fe de un pueblo de verdad no solamente es seguir los mandamientos de Dios y también la esperanza en la fe del Mesías, en no negar su nombre? Nuevamente, vamos al Evangelio. Apocalipsis, capítulo 14, el pueblo del Señor. Vamos a aprender a reconocer cuál es el pueblo del Señor. Verso 12. Aquí está la paciencia de los santos. En otras palabras, aquí está, como dirían mis hermanos de México, el mero mero. ¿Sí? Aquí están los que realmente son el pueblo de Dios, los pacientes, porque recuerda que son los que heredarán la tierra, ¿sí? Los que son pacificadores, los paciencia de los santos, de los apartados, de los kadosh, ¿sí? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahí está. El pueblo cristiano se jacta de la fe de Jesús, pero no quiere saber nada de guardar los mandamientos de Dios. El pueblo judío ama guardar los mandamientos de Dios, pero no quiere saber nada de la fe del Mesías. No es ni uno ni el otro, son los dos. Debemos guardar los mandamientos de Dios como una evidencia de que el Mesías nos trajo salvación. Wow, hermano Lincoln, lo vi ahora desde un concepto que nos explica, luego nos pone el Strong, nos trae el diccionario, ahora pasamos a la Biblia. ¿Había otra forma más de entenderlo? ¿Qué tal si somos niños otra vez? Les invito a este concepto. Una persona como Timoteo solo conoce la Torá. Allí está. Y esa Torá debe guiarlo ¿a quién? Al Mesías. Si lo busca ¿cómo? De todo corazón. Si no permite que las leyes humanas, que las recomendaciones de los rabinos y lo que dice la religión, no lo aparta de ese camino que ineludiblemente, como lo hizo con Timoteo, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con la mujer que estaba enferma del flujo de sangre y que reconoció en él el Salvador, tiene que llevarlo al Mesías. Ahora, no somos Timoteo. ¿Qué tal? ¿Qué tal hoy en día nosotros? Porque esto bien podría corresponder a la casa de Judá. Conoce la Torá. Si eso lo busca de todo corazón, ineludiblemente va a llegar al Mesías. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tal la cristiandad que conoce al Mesías? Pues debería llevarlo a la Torá también. ¿Cuándo? Cuando busca a Dios de todo corazón. Pero cuando estamos escuchando, como muchas veces también lo dice el Evangelio, que seremos malditos cada vez que venga un ángel y nos diga que hay un nuevo evangelio que nos aparte de eso, seremos anatema, pues a veces parece que las palabras del pastor, ¿sí? O los comentarios de otras personas pueden más de lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, el Mesías me tiene que guiar a la Torá. Claro que sí, él mismo dijo, el que me ama, pues mi palabra guardará. Entonces, no importa dónde estés, no importa si estás desde el cristianismo, ¿sí? Desde que tu conocimiento es Jesús, vas a ser guiado si con todo tu corazón buscas al Señor, a la Torá. Y no importa si estás del lado de la Torá, ¿sí? Y eso es algo que a mí me alegra mucho en este curso y en esta comunidad. Contar con muchos hermanos de Judá como tal, que han buscado a Dios con todo su corazón y se ha sido a ellos revelado la identidad del Mesías. No importa de dónde comienzas, vas a llegar a la plenitud si lo haces de todo corazón. Pero hermano Lincoln, es muy difícil guardar los mandamientos. A mí ya me lo enseñaron. Tengo 20 años de estar en el cristianismo, 30 de instituto bíblico, yo tengo credenciales, tengo diplomas en mi casa. Es más, te diría que es imposible guardar los mandamientos de Dios. ¿Sí? Te diría que es demasiado difícil hacerlo. Veamos si eso es así. Deuteronomio 30, la Torá y su cumplimiento. Dice en el verso 10, cuando obedecieres la voz de tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, hermano Lincoln, eso es Éxodo 19:5 también, ¿no? El lugar donde nunca debimos apartarnos.
Cuando te convirtieres al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma. Ti, 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 danger, 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 pa, pa, pa. Esa palabra convertirse, obviamente es teshuvá, es volvernos al Señor. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, vamos a leerlo todos juntos, no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No puede ser, hermano Lincoln. A mí me enseñaron siempre que era demasiado difícil, que era imposible. Es que es un error de traducción. Atención todos, el hermano Lincoln nos ha traído la traducción que le conviene. ¿Qué tal busquemos otra traducción? ¿Qué tal una TLA, una traducción de lenguaje sencillo? Vamos a leerla todos juntos. Deuteronomio 30:11 de la TLA. Estos mandamientos son fáciles de obedecer. Cualquiera puede cumplirlos. Una vez más, Deuteronomio 30:11 de la TLA. Estos mandamientos son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. ¡Wow! ¿Qué les parece? Es maravilloso. Entonces, queda más que claro que son fáciles de obedecer. Cualquiera de nosotros puede cumplirlos, pero ¿qué está pasando en estos tiempos? ¿Sí? En estos tiempos se nos está diciendo que para entender los mandamientos de Dios, pues tenemos que ser doctores en divinidades. Tenemos que hacer posgrados en el conocimiento de la palabra. Y nos dicen, como justamente Moisés está hablando lo contrario, verso 12, no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Pero hermano Lincoln, eso es lo que nos dicen hoy en día. Que tenemos que esperar al profeta que tras ojo blanco nos diga qué está siendo revelado de los cielos. Verso siguiente, 13. Ni está al otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Eso es lo que se nos dice hoy en día. Si no sabes hebreo, si no sabes griego, si no sabes arameo, si no vives en Jerusalén, si no te vas allá, no vas a entender. Y he visto con dolor cómo se puede menospreciar a una persona que con todo su corazón está buscando al Señor, diciendo, hasta que no vayas a Jerusalén realmente no vas a tener un encuentro real con el Mesías. Hasta que no digas su nombre, Yehoshua, Yahshua, pues entonces está en contra de lo que dice la palabra. Entonces, hermano Lincoln, dígame a mí que tal vez no he ido a Jerusalén, dígame a mí que tal vez no he podido pronunciar bien su nombre, dígame a mí qué palabra de Dios tiene en este momento. Verso 14, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Yo te pido que en este momento acerques tu mano a tu pecho, toca tu corazón, así como lo sientes. Así de cerca está la palabra. Y en tu boca. No está al otro lado del mar. No está en otro idioma. Está cerca de ti, está cerca de tu boca, para que la cumplas. Ay, hermano Lincoln. Toda la vida he escuchado lo mismo. Toda la vida me dijeron que no podía cumplir los mandamientos de Dios. Toda la vida me dijeron que era imposible la ley. Y ahora usted viene con otras cosas de un momento a otro. Eso lo dice el Antiguo Testamento. ¿Dónde hay evidencia en el Nuevo Testamento que además de Jesús, que me dijeron que era la única persona que había cumplido la ley, eso exista? ¿Qué tal este pasaje? Se le acerca un joven. Un joven. No era un maestro de la ley, no era un fariseo, no era un herodiano, no era un saduceo. Se le acerca un joven y le dice, maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? La respuesta del Mesías es guarda los mandamientos de Dios. Y ahí mucha gente dijo, ya está. ¿Cómo va a guardar los mandamientos de Dios? Acompáñame. Marcos capítulo 10, Jesús y el joven rico, dice en el verso 20, él entonces, el joven rico, respondiendo le dijo al Mesías, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué? Esto debe ser un error, hermano Lincoln. Esto es un error de traducción, porque a mí me enseñaron que no había nadie que podía guardar la ley de Dios. Acá hay un jovencito. Un jovencito le está diciendo al Mesías, sí, sí, hermano Lincoln, pero capaz que en el verso siguiente va a decir, entonces Jesús le dijo mentiroso porque nadie puede guardar la ley. 21. Entonces Jesús, mirándole, le amó. Ya lo leímos, Jesús amaría a un mentiroso. Lo leímos recién, dice que no. Y si Jesús amó a este joven rico, ¿cumplió o no cumplió todos los mandamientos de la ley desde el principio? Lo hizo. O sea que aquí ya hay evidencia de que en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, hay un joven que cumple todos los mandamientos de Dios y desde su juventud. Y Jesús le ama.
y le dice, una cosa te falta. Una, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. ¿Cómo puede ser? ¿Dónde está en la Biblia? Mandamiento número 423. Vas a tener todas las cosas y las vas a vender y las vas a regalar. ¿Dónde dice eso en la Biblia? No lo dice. Entonces, ¿por qué Jesús le dice una cosa te falta? Porque quiero que presten mucha atención a estas palabras. Cumplir los mandamientos de Dios no es demasiado difícil como lo vimos. No es imposible, es sumamente fácil y cualquiera puede hacerlo, como lo vimos en Deuteronomio 30:11. ¿Saben lo que es difícil? El corazón detrás de los mandamientos. Eso sí es complicado. Esa es la naturaleza que justamente humana con la que tenemos que luchar cada día. Nuevamente, ofrendar no es difícil, pero ¿cuál es el tema? El corazón detrás de la ofrenda es lo que Dios anda buscando de nosotros. Entonces veamos cómo se cae ese concepto demasiado difícil, de imposible, que nadie lo puede hacer, cuando ya vemos este concepto. Esta gran oportunidad que tiene este joven, y lo hablaba con mi hijo en el tiempo de Deuteronomio. Yo le decía a mi hijo, este es mi anhelo con respecto a ti. Tú eres un joven que desde su juventud ha guardado los mandamientos de Dios. Que a veces cuando tengo que hablarle de conceptos, de cosas que dice el mundo, su respuesta es, están fuera de sí. ¿Cómo van a pensar eso de la Torá? ¿Cómo pueden decir que esto de los mandamientos de Dios? Sin embargo, dice en el verso 22, él afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. El corazón detrás de los mandamientos, familia, ese es el tema. Alguien que realmente es rico le va a pasar esto. Hermano Lincoln, ¿usted me está diciendo que soy bendecido porque tengo para lo justo? No lo digo yo, lo dice el proverbista. Señor, no me des muchísimo, porque voy a decir, ¿sabes qué? ¿Quién es Dios? Y tampoco me des tan poco como para que ande mendigando, porque voy a decir y maldecir tu nombre. Dame lo justo, lo necesario que tengo. O sea, no tienes una casa propia, pero el Señor te da para pagar el alquiler, no sabe lo bendecido que eres. No te puedes poner la última ropa que esperabas, pero tienes ropa para vestir, pan para comer y una cama para dormir. No sabes lo bendecido que eres. Porque las riquezas podrían causar que te aflijas, aunque el Mesías esté delante de ti. Y le decía a mi hijo, qué dolor en mi corazón me daría que las riquezas te aparten del Mesías. Y aunque parezca una locura muchas veces, como se nos dice a nosotros, como dos profesionales con tu esposa, con títulos de tercer y cuarto nivel, cómo no se dedican como cualquier médico a vivir en una clínica o a vivir de una forma ostentosa con todo lo que saben y todo lo que sacrificaron, porque me aparta del Señor. Porque en el momento que permito que las grandes riquezas tomen el lugar de mi Señor, pues me vuelvo un idólatra. Y voy a provocar que, claro, que a mi hijo aparentemente no le falte nada y le sobre, pero que el día que se encuentre con Jesús, él se vaya afligido por esta palabra. Ponte por un momento en el lugar del padre de este muchacho. ¿Qué pasó, hijo? ¿Encontraste al maestro? Sí. Me dijeron que hace milagros. Sí, sí, papá, es todo lo que me dijiste. Y me dijo que quería que yo fuera su discípulo. ¿Qué? ¿En serio? Y fue increíble. Y bueno, ¿y cuándo lo vas a ver? Pero me pidió que dejase las riquezas de este mundo. Dejó pasar la oportunidad, que a muchos no se les fue dado. ¿Qué tal el endemoniado Gadareno? Que le dijo, me has librado de esta legión, de estos 6.000 demonios, yo quiero andar contigo. Y le dijo, no, ve y predícale a tu familia, ve y predícale a este pueblo. Este joven tuvo la oportunidad que nadie tuvo y las riquezas lo apartaron. Yo te voy a pedir algo el día de hoy, que tal vez no pensabas el día de hoy, y es, bendice tu situación económica. Bendice la situación económica que tienes, aunque parezca difícil, aunque cuando la gente me dice, es que está todo malo, está todo difícil, es que está todo, está perfecto. No está demasiado difícil, está ideal. La situación que estás viviendo es la ideal para el tiempo que estás viviendo. Entonces nunca olvides Marcos 10:20, maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Mi hermano Lincoln, casi que me he quedado sin argumentos. Pero sí le voy a decir algo, hermano. Dime, algo que sí son pesados. O sea, uno puede cargar los mandamientos de Dios ya. No es tan difícil como usted dice, o como dice Deuteronomio, porque hasta el joven rico, pero sí son una carga pesada. Primera de Juan, capítulo 5, dice, no son una carga pesada. Verso 3,
Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Sus mandamientos no son gravosos. La palabra gravosos es la palabra del G926, barush, que quiere decir pesado. Justamente aquí dice que los mandamientos no son una carga pesada. La carga pesada de la cual habla Mateo 23, la cual habla el Señor cuando habla con los fariseos, son las leyes de los hombres. El Señor vino a darnos la correcta interpretación, pero que quede claro este concepto. Y el día de hoy lo vamos a escribir juntos. Sus mandamientos no son difíciles. Deuteronomio 30:11. Son fáciles de obedecer y cualquiera puede cumplirlos. Eso lo dice inclusive la TLA, lo acabamos de leer. El joven rico lo hizo toda su vida. El punto es el corazón con el que obedecemos. Por eso el Mesías le dijo en Marcos capítulo 10, anda y vende lo que tienes. Te lo sabes de memoria, porque de joven lo aprendiste, pero ahora te falta hacerlo ¿de qué? ¿De todo qué? De todo corazón. Para que se den cuenta. No son una carga pesada, son una muestra de amor. Eso dice 1 de Juan 5:3. Entonces imagínate a alguien que le dice a su mujer, oh, qué difícil serte fiel, ¿ah? Imagínate, un esposo diciéndole, oh, no sabes, qué difícil serte fiel en estos momentos. ¿Cómo es difícil serte fiel? Antes de decirte amor, sí, te amo. Y te amo no por una palabra, sino porque te he elegido cada día de mi vida. Es que elegir a la pareja no es en el altar. Yo elijo a mi esposa cada vez que tengo una propuesta indecorosa. En ese momento vuelvo a aceptarlo. Ay, hermano Lincoln, eso no es muy espiritual. Es totalmente espiritual. Estar en un mundo donde constantemente puedes optar por tu pareja siendo fiel. ¿No me crees? ¿No me crees? Eso lo hizo el Señor. ¿Cómo lo hizo el Señor? El Señor colocó el árbol de Edén ¿en dónde? ¿Fuera del territorio? Lo colocó afuera con Rottweiler y con ángeles y con púas eléctricas. ¿Dónde fue colocado el árbol del cual no podían comer? En el centro, en el medio del huerto. ¿Qué quiere decir eso? Que constantemente Adán y Eva se lo topaban. Constantemente Adán y Eva tenían que reafirmar su pacto de obediencia. Continuamente tenían que volver a ser fieles y nosotros estamos en la misma condición. Continuamente estos mandamientos son la muestra de amor. Es que te van a llegar esas propuestas. Como nos ha llegado con mi esposa muchas veces. Un congreso, un ascenso, un nuevo turno de trabajo, una cena o algo, y justamente en los momentos que hemos destinado para nuestro servicio al Señor. Cada vez que decimos no al mundo y sí al Señor, estamos demostrándole que Él no es una carga pesada para nosotros. Estamos diciéndole gracias porque tu yugo es fácil y ligera tu carga. Porque lo que yo vivía en el mundo, eso sí era una carga pesada. Vivir en la religión, vivir en el mundo, vivir en sus apretujos, vivir en su constante estrés, eso era difícil. Entonces, si su palabra es fácil de obedecer, no está en los cielos, no está en el otro lado del mar, incluso ya está hasta en nuestro idioma. ¿Qué excusa tengo para no obedecer? ¿Qué más queremos para no obedecer sus mandamientos? ¿Qué más queremos para no ponernos a cuentas con el Señor? ¿Qué más estamos esperando? Hermano Lincoln, esto es un montón. Esto es increíble. Todo está servido. Alguno podría preguntar, si Dios hizo todo esto, ¿qué gana el Señor? Usted podría decirme, ¿qué gana el Señor con todo este constante buscarme? ¿Qué gana el Señor con esta constante llamada? ¿Me podría decir qué gana el Señor? ¿Sabes que sí hay algo? Acompáñame el día de hoy. Deuteronomio capítulo 5, vamos a conocer el anhelo de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí quisieran conocer este anhelo? Miren, el que conoce anhelos, lo conoce todo. Cuando yo conozco el anhelo de mi esposa y la sorprendo en lo que le gusta, en ese momento ella se siente amada. Les invito a que conozcamos el anhelo de Dios. Verso 29. ¿Quién diera que tuviesen
tal corazón. Aquí está el corazón que anhela a Dios. Pongan mucha atención. Que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos. Ese es el anhelo que tiene Dios. Él anda diciendo, cómo me gustaría, cómo me encantaría que tuviesen tal corazón. Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Ahora, ¿para qué quiere eso él? Para que su nombre sea más grandemente glorificado. No, él es Dios, no lo necesita. Para que sea más exaltado, no, él ya fue exaltado hasta lo sumo. Entonces, ¿para qué Dios quiere esto? ¿Para qué es su anhelo? Escucha esto. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. El anhelo de Dios para cada uno de nosotros. Lo que Él anhela en su corazón es que obedezcamos y ni siquiera es para Él. Como dice el Evangelio, como lo dice Job, ¿tú crees que si haces algo haces menos a Dios? ¿O si tú crees que haciendo algo más engrandeces a Dios? Él es inamovible, Él es inmutable, Él no cambia. Todo lo que Él quiere, inclusive es para nuestro propio bien. Y así termina su anhelo. Él está en Sinaí. Ve como el pueblo que lo sacó de Egipto. Ve como aquellos niños que tomó de sus manos bajo alas de águilas y los sacó de ese lugar de muerte. Les dice, ¿cómo anhelaría? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que ellos sus hijos les fuese bien para siempre, pero no quieren estar conmigo. Le han dicho a Moisés, Moisés, anda y escucha tú. Nosotros no. Nosotros lo vamos a tener como un Dios distante. Para nosotros se volverá religión, se volverán cosas para hacer. Entonces el Señor lo entiende y les dice en el verso 30, ve y diles, volveos a vuestras tiendas. Los saqué de Egipto, los libré, los he amado y no van a cumplir el anhelo que tengo. Pero hay un hombre, hay un solo hombre que tal vez puede cumplir. Por eso le dice en el verso 31 a Moisés, ¿y tú? Después de ser rechazado, no importa, tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra. Hubo uno solo que escuchó esta voz. Tú quédate aquí conmigo. El anhelo de Dios era que tuviésemos un corazón que le tema y anhele guardar sus mandamientos para que a nuestros hijos y a nosotros les vaya bien y que podamos estar junto a Él. ¿Se cumplió? Sí. Dice la palabra que Él estuvo 40 días en la presencia del Señor. Ahora la pregunta es, ¿Dios escribe lento? ¿Moisés no entiende el hebreo? ¿Qué hace Moisés 40 días allí? ¿Se lo han preguntado? ¿Qué hizo tanto tiempo ahí? ¿Acaso Dios no puede simplemente chasquear los dedos y que aparezcan las tablas escritas con su dedo? ¿Qué hizo Moisés? Los otros 39 días, 23 horas y 59 minutos allí en la presencia de Dios. Quiero aclarar, este es un concepto mío, pero yo creo que lo que estuvo haciendo Moisés con el Señor fue esto. ¿Cuánto he anhelado nuevamente volver a tener intimidad con mis hijos? ¿Cuánto tiempo he anhelado? ¿Cuántas veces he querido tenerlos conmigo? ¿Cuántas veces he anhelado tenerlos como la gallina tiene a sus polluelos bajo sus alas? Y ustedes no han querido. Que yo creo es que, además de enseñarles sus estatutos, sus decretos, que se los pudo haber dado en el momento, porque Dios es sobrenatural y es poderoso y no se rige a nosotros. Lo que vimos en aquellos días fue esto, el anhelo de un padre de volver a compartir intimidad con lo que Él ama, porque si nosotros siendo malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre
anhelando tener intimidad. ¿Y cuántas veces nosotros rechazándole y diciendo, la palabra de Dios es para el ungido, para el pastor, para el líder, para el obispo? Ellos, que escuchen ellos. Yo iré el domingo, el sábado, el martes, pondré un estudio y yo escucharé lo que les dijiste a ellos. Lo que yo creo que lo que estuvo el Señor compartiendo con Moisés es esto. Cuánto he anhelado ver este corazón de alguien que anhela temerme y guardar todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Ven, acércate y déjame contarte los secretos, las maravillas, los estatutos y mandamientos que tengo para que le enseñes a los demás, para que vivan y vivan en abundancia. El día de hoy podemos cumplir el anhelo de Dios, no solo aprendiendo su palabra, sino amando de verdad, amando como el que nos quiere enseñar a amar. Y para mí es un honor, hijo, tenerte aquí en este curso básico, porque a mí me parece que cumplimos el anhelo de Dios, de compartir la Torá, de encontrar en el Mesías la salvación. Te doy gracias a Dios, porque tú podías haberte ido y haber dicho, como muchos adolescentes dicen a tu edad, no me interesa, no quiero escuchar, y tú te quedas aquí a escuchar, a aprender. Mi anhelo, y es mi anhelo, que al igual que Moisés, que le enseñó a la generación, aunque no entró a la tierra prometida, es mi anhelo que puedas prepararte y puedas generar este corazón. Tal vez te preparo para una tierra que yo no conoceré, pero sí anhelo que tengas este corazón que anhela el Señor. Y es para eso que es la ley de Moisés, para que toda boca se cierre, para que nos muestre el camino al Mesías, para que nos muestre que el anhelo de Dios es tener un corazón en respuesta a un verdadero amor por salvación. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.